¿Cómo usar el poder del silencio para manipular a los demás? Intro. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas parecen tener un aura de poder sin decir una palabra? ¿Sientes curiosidad por descubrir las dinámicas ocultas detrás de las interacciones humanas? Entonces estás en el lugar correcto. Bienvenido a El arte sutil del silencio, un viaje fascinante a través del poder inexplorado de la quietud en la comunicación y la persuasión. En Audiomentores, exploramos las profundidades de la mente y el comportamiento humano para brindarte herramientas prácticas que transformen tu vida. Este ebook es una extensión de esa misión, diseñado para revelarte cómo el silencio, lejos de ser una ausencia, puede convertirse en tu aliado más estratégico. Si valoras el contenido que compartimos en Audiomentores y estás listo para desbloquear un nivel más profundo de influencia y comprensión, te invitamos a sumergirte en estas páginas. Apoya nuestro canal suscribiéndote y compartiendo este ebook con aquellos que también buscan dominar las artes sutiles de la interacción humana. Prepárate para escuchar el poder que reside en el silencio. Capítulo 1. El silencio, un lienzo en blanco cargado de intención. En un mundo inundado de palabras, donde la conversación constante parece ser la norma, el silencio a menudo se percibe como un vacío, una pausa incómoda que debe llenarse rápidamente. Sin embargo, esta percepción está lejos de la verdad. El silencio no es la ausencia de algo, sino más bien la presencia de un potencial inmenso, un lienzo en blanco donde las intenciones, las emociones y las expectativas pueden proyectarse con una fuerza sorprendente. Imagina una negociación tensa. Ambas partes han expuesto sus argumentos, y ahora, un silencio denso se instala en la sala. ¿Qué sucede en ese instante? La mente de cada participante comienza a trabajar a toda velocidad. Se repasan las últimas palabras, se analizan las expresiones faciales, se anticipan los próximos movimientos. En ese vacío aparente, se libra una batalla psicológica silenciosa. El silencio estratégico no es pasividad, es una herramienta activa de comunicación. Permite al que lo ejerce observar con mayor detenimiento, procesar la información sin la presión de una respuesta inmediata y, crucialmente, generar incertidumbre en el otro. Esta incertidumbre puede ser una poderosa palanca para influir en sus decisiones y percepciones. Considera la diferencia entre una pausa reflexiva y un silencio incómodo. La clave radica en la intención y el contexto. Un silencio intencionado, mantenido con confianza y una postura corporal adecuada, transmite control y autoridad. Sugiere que estás considerando cuidadosamente lo que se ha dicho o que estás a punto de revelar algo significativo. Por otro lado, un silencio dubitativo o evasivo puede interpretarse como confusión o falta de preparación. A lo largo de este libro, exploraremos las diversas facetas del silencio y cómo puedes cultivarlo como una habilidad estratégica. Aprenderás a distinguir sus diferentes tipos, a comprender el impacto psicológico que genera y, lo más importante, a utilizarlo de manera ética y efectiva para alcanzar tus objetivos. El silencio no es solo la ausencia de ruido, es un espacio cargado de significado, esperando ser interpretado y utilizado con maestría. Capítulo 2. El impacto psicológico del vacío sonoro, generando incertidumbre y reflexión. El silencio, en su aparente inactividad, desencadena una serie de procesos psicológicos poderosos en la mente de quien lo experimenta. En un diálogo o interacción, la ausencia de palabras puede crear un vacío que la otra persona se siente compelida a llenar, a menudo revelando más de lo que pretendía o cediendo terreno en una negociación. Comprender este impacto psicológico es fundamental para utilizar el silencio de manera estratégica. Uno de los efectos más inmediatos del silencio es la generación de incertidumbre. Cuando alguien espera una respuesta o una continuación de la conversación, y en cambio, se encuentra con un silencio prolongado, su mente comienza a trabajar en busca de explicaciones. ¿He dicho algo incorrecto? ¿Están reconsiderando mi propuesta? ¿Qué están pensando realmente? Esta duda puede generar ansiedad e incluso una sensación de vulnerabilidad, lo que puede llevar a la persona a reconsiderar su posición o a ofrecer más información para romper la tensión. Imagina que has hecho una propuesta a un cliente. En lugar de una respuesta inmediata, recibes un silencio pensativo, acompañado de una mirada penetrante. Es probable que tu mente empiece a divagar, preguntándote si tu oferta ha sido bien recibida, si hay algún punto débil que no has considerado. Esta incertidumbre puede llevarte a sentir la necesidad de justificar aún más tu propuesta, incluso ofreciendo concesiones innecesarias. El silencio del cliente, en este caso,
Se convierte en una herramienta persuasiva sin que haya pronunciado una sola palabra. Otro poderoso efecto del silencio es la inducción a la reflexión. En un mundo donde la información y las opiniones fluyen constantemente, el silencio ofrece un espacio para la pausa y el procesamiento interno. Cuando alguien guarda silencio después de que has hablado, le estás brindando la oportunidad de asimilar tus palabras, de considerar sus implicaciones y de formar una respuesta más meditada. Esto puede ser especialmente útil en situaciones donde deseas que la otra persona realmente comprenda tu punto de vista en lugar de reaccionar impulsivamente. Piensa en un momento en el que alguien te ha hecho una pregunta difícil y se ha quedado en silencio, esperando tu respuesta. Es probable que haya sentido la presión de romper el silencio, pero también la necesidad de formular una respuesta reflexiva y considerada. El silencio del otro te ha obligado a mirar hacia adentro, a evaluar tus pensamientos y sentimientos antes de expresarlos. Además, el silencio puede amplificar el impacto de las palabras que lo preceden o lo siguen. Una declaración importante, seguida de un silencio estratégico, puede resonar con mayor fuerza en la mente del oyente, dándole tiempo para internalizar el mensaje. De manera similar, romper un silencio prolongado con una afirmación concisa y directa puede tener un impacto significativo precisamente por el contraste con la quietud anterior. Es importante señalar que la interpretación del silencio puede variar según el contexto cultural y las dinámicas de poder entre las personas. En algunas culturas, el silencio puede ser una señal de respeto y consideración, mientras que en otras puede percibirse como descortesía o falta de compromiso. Ser consciente de estas diferencias culturales es crucial para utilizar el silencio de manera efectiva y evitar malentendidos. En resumen, el silencio no es un mero vacío comunicativo, sino un espacio psicológicamente cargado. Genera incertidumbre, induce a la reflexión y amplifica el poder de las palabras. Al comprender estos efectos, puedes comenzar a utilizar el silencio de manera consciente y estratégica para influir en las percepciones y decisiones de los demás. En los próximos capítulos, exploraremos las diferentes formas de emplear este poderoso recurso en diversas situaciones. Capítulo 3. Los tipos de silencio y sus connotaciones, distinguiendo la intención detrás de la ausencia de palabras. No todo silencio es igual. Al igual que existen diferentes tonos de voz y expresiones faciales, el silencio puede manifestarse de diversas maneras, cada una con sus propias connotaciones e implicaciones. Aprender a distinguir estos tipos de silencio y comprender la intención que subyace a ellos es crucial para interpretarlos correctamente y utilizarlos con eficacia. Podemos identificar, entre otros, los siguientes tipos de silencio. El silencio reflexivo. Este tipo de silencio ocurre después de que alguien ha hablado, y la otra persona se toma un momento para procesar la información antes de responder. No es un silencio incómodo, sino más bien una pausa que indica consideración y análisis. Puede transmitir que estás tomando en serio lo que se ha dicho y que tu respuesta será meditada. El silencio evaluativo, similar al reflexivo, pero con un matiz de juicio. Puede ocurrir cuando estás considerando una propuesta o un argumento, y tu silencio sugiere que estás sopesando los pros y los contras. Este tipo de silencio puede generar incertidumbre en la otra persona, haciéndola preguntarse cuál será tu veredicto. El silencio de desacuerdo o resistencia. Este silencio puede ser tenso y cargado. Se manifiesta cuando alguien no está de acuerdo con lo que se ha dicho, pero elige no expresarlo verbalmente de inmediato. Puede ir acompañado de lenguaje corporal como brazos cruzados o una mirada distante. Identificar este silencio es importante para abordar las posibles objeciones subyacentes. El silencio incómodo o de evitación. Este tipo de silencio suele surgir en situaciones de tensión, desacuerdo o cuando se toca un tema delicado. Ambas partes pueden sentir la incomodidad, pero ninguna se atreve a romper el silencio. También puede ser una táctica de evitación, donde una persona guarda silencio para no responder a una pregunta directa o para evitar una confrontación. El silencio estratégico o táctico. Este es el silencio utilizado conscientemente para lograr un objetivo específico, como generar incertidumbre, presionar a la otra persona para que hable primero o crear un espacio para la reflexión. Es el tipo de silencio en el que nos centraremos principalmente en este libro. El silencio empático o de apoyo. En contraste con los anteriores, este silencio se utiliza para mostrar comprensión y apoyo. Puede ocurrir cuando alguien está compartiendo algo difícil o emotivo, y un silencio acompañante puede ser más reconfortante que interrumpir con palabras. El silencio de poder o dominio. En ciertas dinámicas de poder,
La persona con mayor autoridad puede permitirse largos silencios, creando una sensación de que los demás deben esperar su palabra. Este silencio puede intimidar o generar una sensación de sumisión en los demás. Comprender estos diferentes tipos de silencio te permitirá afinar tu capacidad de observación e interpretación. No se trata solo de la ausencia de sonido, sino de leer las señales no verbales que acompañan al silencio, la postura corporal, la expresión facial, el contacto visual o su ausencia. Estos elementos contextuales son clave para desentrañar la verdadera intención detrás del silencio. Por ejemplo, un silencio reflexivo acompañado de una mirada pensativa sugiere una consideración seria, mientras que un silencio incómodo con evitación de contacto visual puede indicar nerviosismo o deshonestidad. Un silencio estratégico puede ir acompañado de una mirada fija y una postura relajada, transmitiendo control y seguridad. Aprender a identificar estos matices te convertirá en un comunicador más astuto y persuasivo. No solo serás capaz de interpretar el silencio de los demás con mayor precisión, sino que también podrás elegir estratégicamente qué tipo de silencio emplear en diferentes situaciones para lograr tus objetivos. Capítulo 4. El silencio como herramienta de negociación, presión sutil y obtención de concesiones. En el ámbito de la negociación, donde cada palabra puede ser un movimiento estratégico, el silencio emerge como una herramienta de una sutileza y poder sorprendentes. Utilizado con astucia, puede generar presión en la otra parte, obligándola a revelar información, a reconsiderar su posición o incluso a ofrecer concesiones sin que se haya pronunciado una sola palabra de confrontación directa. Una de las aplicaciones más efectivas del silencio en la negociación es después de presentar una propuesta. En lugar de apresurarte a justificarla o a llenarla de explicaciones innecesarias, permite que el silencio hable por ti. Este silencio puede generar en la otra parte la sensación de que tu oferta es sólida y que estás seguro de su valor. La incertidumbre sobre tu reacción o tus próximos movimientos puede llevarlos a sentirse incómodos con el vacío y a romperlo ofreciendo una contraoferta o revelando sus verdaderas limitaciones. Imagina que has establecido un precio para un servicio. Después de comunicarlo, te quedas en silencio, manteniendo contacto visual y una expresión serena. La otra persona, esperando una justificación o una apertura a la negociación inmediata, se encuentra con tu quietud. Es probable que se sienta presionada a hablar primero, quizás preguntando si hay alguna flexibilidad en el precio o explicando su presupuesto. En ese momento, has logrado que revelen información valiosa sin haber cedido ni una sola palabra. El silencio también puede ser una táctica poderosa después de recibir una oferta. En lugar de rechazarla o aceptarla de inmediato, un silencio prolongado puede comunicar tu insatisfacción o tu necesidad de más tiempo para considerar la propuesta. Esto puede llevar a la otra parte a sentirse insegura sobre su oferta inicial y a considerar la posibilidad de mejorarla antes de que tú siquiera expreses tu desacuerdo. Considera esta situación: estás negociando un aumento de sueldo. Tu jefe te ofrece una cantidad que consideras baja. En lugar de responder impulsivamente, te quedas en silencio, con una expresión que denota decepción, pero no confrontación. Este silencio puede generar en tu jefe la sensación de que su oferta no ha cumplido tus expectativas, lo que podría motivarlo a reconsiderarla sin que tengas que articular una exigencia mayor. Es crucial distinguir entre un silencio estratégico y un silencio que denote falta de preparación o inseguridad. La clave reside en la confianza y el lenguaje corporal. Un silencio efectivo en la negociación debe ir acompañado de una postura firme, contacto visual sostenido y una expresión facial que transmita seguridad en tu posición. Un silencio dubitativo, con evasión de la mirada o movimientos nerviosos, puede interpretarse como debilidad. Además, el silencio puede utilizarse estratégicamente para interrumpir el flujo de argumentos de la otra parte. Si sientes que están divagando o tratando de manipular la situación con un torrente de palabras, un silencio oportuno puede detener su impulso y devolver el control a la conversación. Esto les obliga a confrontar el vacío y a reconsiderar su enfoque. Sin embargo, es importante utilizar el silencio con moderación y sensibilidad. Un silencio demasiado prolongado o utilizado en momentos inapropiados puede generar hostilidad o frustración en la otra parte, dificultando la negociación. La clave está en encontrar el equilibrio y en utilizar el silencio como una herramienta táctica dentro de una estrategia de comunicación más amplia. En resumen, el silencio en la negociación no es pasividad, sino una forma activa de ejercer presión, obtener información y fomentar concesiones. Al dominar el arte de la pausa estratégica,
puedes transformar el curso de una negociación sin necesidad de recurrir a tácticas agresivas. Capítulo 3. Los tipos de silencio y sus connotaciones, distinguiendo la intención detrás de la ausencia de palabras. No todo silencio es igual. Al igual que existen diferentes tonos de voz y expresiones faciales, el silencio puede manifestarse de diversas maneras, cada una con sus propias connotaciones e implicaciones. Aprender a distinguir estos tipos de silencio y comprender la intención que subyace a ellos es crucial para interpretarlos correctamente y utilizarlos con eficacia. Podemos identificar, entre otros, los siguientes tipos de silencio. El silencio reflexivo. Este tipo de silencio ocurre después de que alguien ha hablado, y la otra persona se toma un momento para procesar la información antes de responder. No es un silencio incómodo, sino más bien una pausa que indica consideración y análisis. Puede transmitir que estás tomando en serio lo que se ha dicho y que tu respuesta será meditada. El silencio evaluativo, similar al reflexivo, pero con un matiz de juicio. Puede ocurrir cuando estás considerando una propuesta o un argumento, y tu silencio sugiere que estás sopesando los pros y los contras. Este tipo de silencio puede generar incertidumbre en la otra persona, haciéndola preguntarse cuál será tu veredicto. El silencio de desacuerdo o resistencia. Este silencio puede ser tenso y cargado. Se manifiesta cuando alguien no está de acuerdo con lo que se ha dicho, pero elige no expresarlo verbalmente de inmediato. Puede ir acompañado de lenguaje corporal como brazos cruzados o una mirada distante. Identificar este silencio es importante para abordar las posibles objeciones subyacentes. El silencio incómodo o de evitación. Este tipo de silencio suele surgir en situaciones de tensión, desacuerdo o cuando se toca un tema delicado. Ambas partes pueden sentir la incomodidad, pero ninguna se atreve a romper el silencio. También puede ser una táctica de evitación, donde una persona guarda silencio para no responder a una pregunta directa o para evitar una confrontación. El silencio estratégico o táctico. Este es el silencio utilizado conscientemente para lograr un objetivo específico, como generar incertidumbre, presionar a la otra persona para que hable primero o crear un espacio para la reflexión. Es el tipo de silencio en el que nos centraremos principalmente en este libro. El silencio empático o de apoyo. En contraste con los anteriores, este silencio se utiliza para mostrar comprensión y apoyo. Puede ocurrir cuando alguien está compartiendo algo difícil o emotivo, y un silencio acompañante puede ser más reconfortante que interrumpir con palabras. El silencio de poder o dominio. En ciertas dinámicas de poder, la persona con mayor autoridad puede permitirse largos silencios, creando una sensación de que los demás deben esperar su palabra. Este silencio puede intimidar o generar una sensación de sumisión en los demás. Comprender estos diferentes tipos de silencio te permitirá afinar tu capacidad de observación e interpretación. No se trata solo de la ausencia de sonido, sino de leer las señales no verbales que acompañan al silencio, la postura corporal, la expresión facial, el contacto visual, o su ausencia. Estos elementos contextuales son clave para desentrañar la verdadera intención detrás del silencio. Por ejemplo, un silencio reflexivo acompañado de una mirada pensativa sugiere una consideración seria, mientras que un silencio incómodo con evitación de contacto visual puede indicar nerviosismo o deshonestidad. Un silencio estratégico puede ir acompañado de una mirada fija y una postura relajada, transmitiendo control y seguridad. Aprender a identificar estos matices te convertirá en un comunicador más astuto y persuasivo. No solo serás capaz de interpretar el silencio de los demás con mayor precisión, sino que también podrás elegir estratégicamente qué tipo de silencio emplear en diferentes situaciones para lograr tus objetivos. Capítulo 4. El silencio como herramienta de negociación, presión sutil y obtención de concesiones. En el ámbito de la negociación, donde cada palabra puede ser un movimiento estratégico, el silencio emerge como una herramienta de una sutileza y poder sorprendentes. Utilizado con astucia, puede generar presión en la otra parte, obligándola a revelar información, a reconsiderar su posición o incluso a ofrecer concesiones sin que se haya pronunciado una sola palabra de confrontación directa. Una de las aplicaciones más efectivas del silencio en la negociación es después de presentar una propuesta. En lugar de apresurarte a justificarla o a llenarla de explicaciones innecesarias, permite que el silencio hable por ti. Este silencio puede generar en la otra parte la sensación de que tu oferta es sólida y que estás seguro de su valor.
La incertidumbre sobre tu reacción o tus próximos movimientos puede llevarlos a sentirse incómodos con el vacío y a romperlo ofreciendo una contraoferta o revelando sus verdaderas limitaciones. Imagina que has establecido un precio para un servicio. Después de comunicarlo, te quedas en silencio, manteniendo contacto visual y una expresión serena. La otra persona, esperando una justificación o una apertura a la negociación inmediata, se encuentra con tu quietud. Es probable que se sienta presionada a hablar primero, quizás preguntando si hay alguna flexibilidad en el precio o explicando su presupuesto. En ese momento, has logrado que revelen información valiosa sin haber cedido ni una sola palabra. El silencio también puede ser una táctica poderosa después de recibir una oferta. En lugar de rechazarla o aceptarla de inmediato, un silencio prolongado puede comunicar tu insatisfacción o tu necesidad de más tiempo para considerar la propuesta. Esto puede llevar a la otra parte a sentirse insegura sobre su oferta inicial y a considerar la posibilidad de mejorarla antes de que tú siquiera expreses tu desacuerdo. Considera esta situación: estás negociando un aumento de sueldo. Tu jefe te ofrece una cantidad que consideras baja. En lugar de responder impulsivamente, te quedas en silencio, con una expresión que denota decepción pero no confrontación. Este silencio puede generar en tu jefe la sensación de que su oferta no ha cumplido tus expectativas, lo que podría motivarlo a reconsiderarla sin que tengas que articular una exigencia mayor. Es crucial distinguir entre un silencio estratégico y un silencio que denote falta de preparación o inseguridad. La clave reside en la confianza y el lenguaje corporal. Un silencio efectivo en la negociación debe ir acompañado de una postura firme, contacto visual sostenido y una expresión facial que transmita seguridad en tu posición. Un silencio dubitativo, con evasión de la mirada o movimientos nerviosos, puede interpretarse como debilidad. Además, el silencio puede utilizarse estratégicamente para interrumpir el flujo de argumentos de la otra parte. Si sientes que están divagando o tratando de manipular la situación con un torrente de palabras, un silencio oportuno puede detener su impulso y devolver el control a la conversación. Esto les obliga a confrontar el vacío y a reconsiderar su enfoque. Sin embargo, es importante utilizar el silencio con moderación y sensibilidad. Un silencio demasiado prolongado o utilizado en momentos inapropiados puede generar hostilidad o frustración en la otra parte, dificultando la negociación. La clave está en encontrar el equilibrio y en utilizar el silencio como una herramienta táctica dentro de una estrategia de comunicación más amplia. En resumen, el silencio en la negociación no es pasividad, sino una forma activa de ejercer presión, obtener información y fomentar concesiones. Al dominar el arte de la pausa estratégica, puedes transformar el curso de una negociación sin necesidad de recurrir a tácticas agresivas o confrontacionales. Capítulo 5. El silencio como herramienta de escucha activa, fomentando la confianza y la revelación. Si bien hemos explorado el silencio como una herramienta para influir y generar presión, su poder también reside en su capacidad para fomentar la escucha activa y construir una conexión genuina con los demás. En un mundo donde a menudo estamos más preocupados por lo que vamos a decir a continuación que por lo que se nos está diciendo, el silencio intencionado puede transformarse en un catalizador para la confianza y la revelación de información valiosa. Cuando te tomas el tiempo para escuchar en silencio, sin interrumpir ni apresurarte a ofrecer tu propia opinión, envías un poderoso mensaje a la otra persona. Su perspectiva es importante, y estás genuinamente interesado en lo que tiene que decir. Este tipo de silencio crea un espacio seguro donde la otra persona se siente más cómoda para abrirse, compartir sus pensamientos y sentimientos más profundos, e incluso revelar información que de otra manera podría haber retenido. Imagina a un amigo contándote un problema personal. En lugar de interrumpir con consejos prematuros o anécdotas propias, le ofreces un silencio atento, manteniendo contacto visual y asintiendo ocasionalmente para mostrar que estás presente. Este silencio empático le permite ordenar sus pensamientos, expresar sus emociones sin sentirse juzgado y, a menudo, encontrar sus propias soluciones en el proceso. Tu silencio no es pasividad, sino una forma activa de apoyo y validación. En un contexto profesional, un líder que practica la escucha activa a través del silencio puede fomentar un ambiente de mayor confianza y colaboración. Cuando los empleados sienten que sus opiniones son realmente escuchadas y consideradas, son más propensos a compartir ideas innovadoras, señalar problemas y sentirse valorados dentro del equipo. El silencio del líder durante una sesión de brainstorming, por ejemplo, puede dar espacio a que las voces más tímidas se hagan oír y a que se exploren diversas perspectivas.
El silencio en la escucha activa también te brinda la oportunidad de observar el lenguaje no verbal de la otra persona con mayor detenimiento. Las microexpresiones faciales, los cambios en la postura corporal y el tono de voz pueden revelar mucho más de lo que las palabras por sí solas comunican. Al mantener un silencio atento, te conviertes en un observador más perspicaz, capaz de captar las señales sutiles que indican emociones subyacentes, dudas o incluso deshonestidad. Además, el silencio puede ser una herramienta poderosa para manejar conversaciones difíciles o tensas. Cuando alguien está enojado o frustrado, interrumpirlo o contradecirlo de inmediato puede exacerbar la situación. En cambio, ofrecer un silencio calmado y atento puede permitir que la persona se desahogue, reduciendo la intensidad emocional y creando un espacio para una comunicación más racional una vez que se sienta escuchada. Es importante destacar que la escucha activa a través del silencio no implica una pasividad total. Se trata de un silencio comprometido, acompañado de señales no verbales que demuestran atención e interés, como el contacto visual, los sentimientos y una postura corporal abierta. Un silencio vacío o distraído no generará confianza ni fomentará la revelación. En resumen, el silencio como herramienta de escucha activa va más allá de la mera ausencia de palabras. Es una forma poderosa de comunicar respeto, generar confianza y crear un espacio seguro para que los demás se abran y compartan sus pensamientos y sentimientos. Al dominar este aspecto del silencio, no solo te conviertes en un mejor comunicador, sino también en una persona más empática y comprensiva, capaz de construir relaciones más sólidas y significativas. Capítulo 6. El silencio para implantar sugerencias. La siembra subliminal de ideas. El silencio, cuando se utiliza estratégicamente en el momento adecuado, puede convertirse en un terreno fértil para la siembra sutil de ideas y sugerencias en la mente de los demás. Al crear un vacío en la conversación justo después de una afirmación o pregunta clave, permites que la mente del oyente procese la información sin distracciones, a menudo internalizándola de una manera más profunda y personal. La clave de esta técnica radica en la sutileza y el timín. No se trata de imponer una idea de forma directa, sino de plantarla suavemente en el subconsciente del otro, dejando que su propia mente la explore y la haga suya. El silencio posterior a la siembra actúa como un catalizador, permitiendo que la sugerencia se arraigue con mayor fuerza. Considera esta situación: estás hablando con un compañero de trabajo sobre un nuevo proyecto. Después de mencionar brevemente una posible estrategia innovadora, haces una pausa, manteniendo contacto visual, pero sin agregar más detalles. Este silencio puede despertar la curiosidad de tu compañero, haciendo que su mente comience a explorar las posibilidades de esa estrategia. Al no saturarlo con información adicional de inmediato, le das espacio para que su propia imaginación complete los detalles, lo que puede llevarlo a sentirse más involucrado y receptivo a la idea cuando la presentes formalmente. De manera similar, el silencio puede utilizarse después de hacer una pregunta sugestiva. La pausa posterior permite que la pregunta resuene en la mente del interlocutor, llevándolo a reflexionar profundamente sobre ella y, potencialmente, a llegar a una conclusión que tú has guiado sutilmente. Imagina que estás tratando de persuadir a un amigo para que pruebe un nuevo restaurante. En lugar de insistir directamente, podrías decir algo como: ¿has oído hablar de sabor secreto? Dicen que su plato estrella es algo especial. Y luego guardar silencio, con una expresión intrigante. Este silencio puede despertar la curiosidad de tu amigo y hacer que su mente imagine las posibles delicias culinarias, aumentando su disposición a probar el restaurante. Es importante tener en cuenta que esta técnica no se trata de manipulación burda o de control mental. Su efectividad radica en la capacidad de despertar la propia curiosidad y el proceso de pensamiento del otro. El silencio crea un espacio para la internalización, donde la sugerencia se filtra a través de las propias experiencias y deseos del oyente, haciéndola sentir más como una idea propia que impuesta externamente. Para que la siembra de sugerencias a través del silencio sea efectiva, es fundamental ser conciso y claro en la afirmación o pregunta inicial. La idea debe ser presentada de forma breve y directa antes del silencio. Mantener una actitud segura y tranquila durante el silencio. Tu lenguaje corporal debe transmitir confianza en la idea que has insinuado. Observar la reacción del otro. El silencio te permite evaluar cómo está procesando la sugerencia a través de sus expresiones faciales y lenguaje corporal. Romper el silencio en el momento adecuado. No prolongues el silencio hasta que se vuelva incómodo.
Debes estar atento a las señales de que la otra persona ha tenido suficiente tiempo para reflexionar. El silencio para implantar sugerencias es una herramienta poderosa que requiere sutileza y observación. Cuando se utiliza éticamente y con conciencia de su impacto, puede ser una forma efectiva de guiar a los demás hacia una idea o perspectiva sin que sientan que están siendo presionados o manipulados. Capítulo 7. El silencio como regulador emocional. Calmar la tormenta y fomentar la empatía. En momentos de alta carga emocional, ya sea ira, frustración, tristeza o excitación, el silencio puede actuar como un poderoso regulador, tanto para uno mismo como para los demás. En lugar de avivar las llamas con palabras impulsivas o reactivas, el silencio estratégico puede ofrecer un respiro, permitiendo que las emociones se asienten y facilitando una respuesta más considerada y empática. Cuando alguien está experimentando una emoción intensa, especialmente negativa, a menudo necesita espacio para procesarla. Interrumpir con consejos no solicitados, juicios o incluso intentos de consuelo prematuros puede ser contraproducente, haciendo que la persona se sienta incomprendida o invalidada. En estos casos, ofrecer un silencio de contención puede ser la respuesta más empática. Imagina a un ser querido que acaba de recibir una noticia devastadora. En lugar de tratar de animarlo de inmediato con frases clichés, simplemente te sientas a su lado en silencio, ofreciendo tu presencia y apoyo sin palabras. Este silencio comunica comprensión y solidaridad de una manera que las palabras a menudo no pueden igualar. Permite que la persona sienta sus emociones sin la presión de tener que responder o aparentar estar bien. De manera similar, cuando te encuentras en medio de una discusión acalorada, el impulso de responder inmediatamente a cada acusación o crítica puede intensificar el conflicto. En estos momentos, un silencio estratégico de pausa puede ser invaluable. Tomarte un momento para respirar profundamente y procesar lo que se ha dicho antes de responder te permite evitar reacciones impulsivas de las que podrías arrepentirte. Este silencio no solo te beneficia a ti, sino que también puede desescalar la tensión en la otra persona, dándole tiempo para reflexionar sobre sus propias palabras. El silencio también puede utilizarse para fomentar la empatía. Cuando escuchas a alguien compartir una experiencia emocionalmente cargada, ofrecer un silencio atento y reflexivo después de que termine de hablar puede demostrar que has absorbido sus sentimientos y que estás considerando su perspectiva. Este silencio permite que la emoción compartida resuene y fortalece la conexión entre ambos. Considera una situación en la que un compañero de trabajo te confía un problema personal que lo está afectando en su desempeño. Después de escucharlo atentamente, un breve silencio antes de ofrecer cualquier consejo o solución puede transmitir que te tomas en serio sus sentimientos y que estás pensando cuidadosamente en cómo puedes ayudar. Este silencio empático puede construir una mayor confianza y apertura. Es importante distinguir el silencio regulador emocional del silencio de evitación o del silencio hostil. El silencio regulador se caracteriza por la presencia, la atención y, a menudo, por señales no verbales de apoyo, como el contacto visual suave o un gesto de comprensión. El silencio de evitación, por otro lado, suele estar acompañado de evasión de la mirada o una postura cerrada, mientras que el silencio hostil puede sentirse cargado de tensión y resentimiento. En resumen, el silencio es una herramienta poderosa para navegar por el complejo terreno de las emociones. Puede calmar la tormenta interna y externa, ofrecer un espacio seguro para el procesamiento emocional y fomentar una conexión empática con los demás. Aprender a utilizar el silencio conscientemente en momentos de alta carga emocional puede transformar la calidad de nuestras interacciones y fortalecer nuestras relaciones. Capítulo 8. El silencio como proyección de poder y autoridad, la fuerza de la quietud imponente. En diversas dinámicas sociales y profesionales, el silencio puede convertirse en un poderoso símbolo de poder y autoridad. Aquellos que se sienten seguros de su posición a menudo no sienten la necesidad de llenar cada vacío conversacional. Su quietud puede interpretarse como confianza, control y una sensación de que sus palabras tienen peso y, por lo tanto, se reservan para momentos estratégicos. Una de las formas en que el silencio proyecta poder es a través de la creación de expectación. Cuando una persona en una posición de autoridad permanece en silencio mientras los demás esperan su opinión o decisión, se genera una atmósfera de anticipación. Los demás pueden empezar a especular sobre sus pensamientos, otorgándole aún más importancia a lo que finalmente decida decir. Este silencio estratégico puede magnificar el impacto de sus palabras cuando finalmente se pronuncian. Piensa en un líder de equipo durante una reunión importante.
Después de que varios miembros han expresado sus puntos de vista, el líder permanece en silencio, observando y asimilando la información. Su silencio no se interpreta como falta de compromiso, sino como una señal de que está considerando cuidadosamente todas las perspectivas antes de emitir su juicio. Cuando finalmente habla, sus palabras tienen un peso adicional debido al silencio que las precedió. El silencio también puede ser una manifestación de autoconfianza y dominio. Una persona que se siente segura de sí misma y de su posición no siente la necesidad de buscar validación constante a través de la conversación. Su silencio puede comunicar una sensación de que no tiene nada que probar y que su autoridad es intrínseca. Considera a un experto en un campo específico que es consultado sobre un tema complejo. Mientras otros discuten acaloradamente, el experto puede permanecer en silencio, escuchando atentamente. Su quietud no se interpreta como ignorancia, sino como una señal de que está procesando la información a un nivel más profundo. Cuando finalmente interviene, sus palabras suelen ser concisas, precisas y cargadas de autoridad. En contraste, la necesidad constante de hablar y llenar cada silencio puede interpretarse como inseguridad o una necesidad de reafirmación. Aquellos que sienten que deben justificar constantemente su posición a menudo tienen dificultades para tolerar los silencios en la conversación. Es importante señalar que la proyección de poder a través del silencio debe ser auténtica y estar respaldada por la competencia y la posición real de la persona. Un silencio vacío o pretencioso puede ser percibido como arrogancia o falta de compromiso. La clave está en un silencio que emana de una verdadera seguridad interior y un conocimiento sólido. Además, el contexto cultural juega un papel importante en la interpretación del silencio como poder. En algunas culturas, el silencio de una persona mayor o de un superior se interpreta automáticamente como sabiduría y autoridad, mientras que en otras puede percibirse de manera diferente. Ser consciente de estas diferencias culturales es crucial para utilizar el silencio de manera efectiva y evitar malentendidos. En resumen, el silencio puede ser una herramienta poderosa para proyectar poder y autoridad. Al crear expectación, comunicar autoconfianza y reservar las palabras para momentos estratégicos, se puede influir en la percepción que los demás tienen de nuestra posición y la importancia de nuestras opiniones. Sin embargo, este uso del silencio debe ser auténtico y estar en consonancia con el contexto cultural y la verdadera autoridad de la persona. Capítulo 9. El silencio en la confrontación, desarmar la agresión y recuperar el control. En situaciones de confrontación o conflicto, donde las emociones pueden estar a flor de piel y las palabras pueden convertirse en armas, el silencio puede ser una herramienta sorprendentemente efectiva para desarmar la agresión y recuperar el control de la situación. En lugar de caer en la trampa de la réplica inmediata o la escalada verbal, una pausa estratégica puede interrumpir el ciclo de hostilidad y ofrecer una oportunidad para una respuesta más reflexiva y controlada. Una de las formas en que el silencio puede desarmar la agresión es interrumpiendo el impulso del atacante. Cuando alguien está enojado y verbalizando su frustración o ira, a menudo espera una reacción inmediata, una negación, una defensa o un contraataque. Responder con silencio puede tomarlo por sorpresa, cortando el flujo de su discurso y obligándolo a confrontar el vacío. Este silencio puede disminuir la intensidad emocional del momento y darle a la persona la oportunidad de reconsiderar su enfoque. Imagina que alguien te está criticando de manera agresiva. En lugar de defenderte de inmediato o devolver el ataque verbal, te quedas en silencio, manteniendo la calma y el contacto visual. Este silencio puede desorientar a tu atacante, haciéndole dudar de la efectividad de su táctica y, potencialmente, reduciendo su agresividad. El silencio también te brinda un tiempo valioso para procesar la situación y elegir tu respuesta cuidadosamente. En el calor del momento, es fácil decir cosas de las que luego te arrepientes. Una pausa silenciosa te permite evaluar las acusaciones, controlar tus propias emociones y formular una respuesta que sea estratégica y constructiva, en lugar de reactiva y dañina. Considera una discusión en el trabajo donde un colega te está culpando injustamente por un error. En lugar de saltar a defenderte impulsivamente, te tomas un momento de silencio para respirar y analizar la situación. Este silencio te permite responder de manera más calmada y objetiva, presentando los hechos sin caer en la confrontación emocional. Además, el silencio puede transferir la presión al agresor. Cuando te niegas a participar en una escalada verbal, la otra persona puede comenzar a sentirse incómoda con su propia agresividad. Su monólogo puede sentirse vacío sin una reacción que alimentar,
y pueden comenzar a cuestionar su propio comportamiento. Piensa en una negociación tensa donde la otra parte está utilizando tácticas agresivas y demandas irrazonables. Responder a cada demanda con una contraoferta inmediata puede llevar a una escalada. En cambio, un silencio estratégico después de una demanda particularmente agresiva puede comunicar tu firmeza y tu negativa a ser intimidado. Esto puede obligar a la otra parte a reconsiderar su enfoque. Sin embargo, es crucial distinguir el silencio estratégico de la sumisión o el miedo. El silencio efectivo en la confrontación debe ir acompañado de un lenguaje corporal que transmita calma y control, como una postura erguida y contacto visual firme. Un silencio con señales de nerviosismo o evitación puede interpretarse como debilidad y alentar aún más la agresión. En resumen, el silencio puede ser una herramienta poderosa para desarmar la agresión y recuperar el control en situaciones de confrontación. Al interrumpir el impulso del atacante, ganar tiempo para la reflexión y transferir la presión, puedes transformar una interacción potencialmente dañina en una oportunidad para una resolución más calmada y estratégica. Capítulo 10. El silencio en la construcción de confianza. La credibilidad que nace de la pausa reflexiva. En la intrincada danza de la construcción de relaciones y el fomento de la confianza, el silencio, paradójicamente, puede desempeñar un papel fundamental. Lejos de ser un signo de distanciamiento o falta de compromiso, una pausa reflexiva y considerada puede comunicar credibilidad, honestidad y una profunda comprensión, elementos esenciales para establecer la confianza a largo plazo. Cuando alguien comparte información sensible o vulnerable contigo, tu respuesta inicial y la forma en que la entregas pueden marcar una gran diferencia. Una respuesta inmediata y precipitada puede parecer superficial o incluso insincera. En cambio, tomarse un momento de silencio para asimilar lo que se ha dicho antes de responder comunica que has procesado cuidadosamente sus palabras y que tu respuesta será considerada y genuina. Imagina a un empleado confiándote un error grave que ha cometido. En lugar de reaccionar de inmediato con críticas o juicios, te tomas un breve silencio para procesar la información y evaluar la situación. Este silencio no solo te da tiempo para calmar tus propias emociones, sino que también comunica al empleado que estás tomando en serio su confesión y que tu respuesta no será impulsiva o punitiva. El silencio también puede reforzar la credibilidad de tus propias palabras. Cuando hablas después de una pausa reflexiva, tus afirmaciones tienden a percibirse como más meditadas y sinceras. Evitas la impresión de estar simplemente reaccionando o diciendo lo primero que se te viene a la mente, lo que puede minar la confianza en tu juicio. Considera a un consultor presentando sus recomendaciones a un cliente. En lugar de hablar sin parar, el consultor hace pausas estratégicas después de cada punto clave, permitiendo que el cliente asimile la información. Este silencio comunica que el consultor confía en sus conclusiones y no siente la necesidad de venderlas constantemente con un flujo ininterrumpido de palabras. Además, el silencio puede ser una poderosa herramienta para demostrar empatía y comprensión implícita. En momentos de dolor o dificultad para otra persona, a veces las palabras pueden sentirse vacías o insuficientes. Ofrecer un silencio compasivo, acompañado de una presencia atenta, puede comunicar un nivel de comprensión que trasciende el lenguaje verbal. Este tipo de silencio demuestra que estás ahí para la persona, que reconoce su dolor y que no sientes la necesidad de llenarlo con palabras triviales. Piensa en un amigo que está pasando por un duelo. En lugar de tratar de animarlo con frases hechas o minimizar su pérdida, simplemente te sientas en silencio a su lado, ofreciéndole tu compañía. Este silencio empático puede ser más reconfortante que cualquier palabra que pudieras decir. Es importante distinguir este silencio constructor de confianza del silencio incómodo o del silencio evasivo. El silencio que fomenta la confianza se caracteriza por la atención, la calma y, a menudo, por señales no verbales de conexión, como el contacto visual suave o una expresión facial comprensiva. En resumen, el silencio, cuando se utiliza con intención y sensibilidad, puede ser una herramienta poderosa para construir confianza. Al comunicar una escucha profunda, una reflexión considerada y una empatía genuina, puedes establecer relaciones más sólidas y significativas basadas en la credibilidad y la comprensión mutua. Capítulo 11. El silencio en dinámicas grupales. Navegando el poder y la influencia silenciosa en colectivos. En el contexto de grupos, el silencio adquiere una dimensión adicional, convirtiéndose en un factor sutil pero poderoso que influye en las dinámicas de poder, la toma de decisiones y la distribución de la influencia.
Comprender cómo opera el silencio en los colectivos es crucial para navegar estas dinámicas y utilizarlo estratégicamente para alcanzar tus objetivos dentro del grupo. Una de las formas en que el silencio se manifiesta en los grupos es a través de la jerarquía tácita. A menudo, los miembros de mayor estatus o aquellos que se perciben como más influyentes tienden a hablar más y a ser interrumpidos con menos frecuencia. Por contrapartida, los miembros de menor estatus o los recién llegados pueden sentir la presión de permanecer en silencio o de hablar solo cuando se les solicita. Este silencio impuesto o autoimpuesto puede perpetuar las desigualdades de poder dentro del grupo. Observa una reunión de equipo. Es probable que los líderes o los miembros con más experiencia hablen con mayor frecuencia y durante más tiempo, mientras que los miembros más jóvenes o los que tienen menos confianza pueden contribuir con menos frecuencia o guardar silencio por completo. Este patrón de silencio y habla puede influir en qué ideas se consideran y qué decisiones se toman. El silencio también puede ser una táctica de influencia pasiva en los grupos. Un miembro que no está de acuerdo con una propuesta pero no quiere confrontar directamente al grupo puede optar por un silencio de resistencia, acompañado de lenguaje corporal como brazos cruzados o una expresión facial distante. Este silencio puede generar incomodidad en el resto del grupo y señalar que no hay un consenso total, obligando a una reconsideración de la propuesta. Considera una sesión de brainstorming donde una idea dominante está ganando tracción. Un miembro que tiene reservas pero no se siente cómodo expresándolas verbalmente puede permanecer en silencio. Su silencio, si es percibido por otros miembros sensibles a las dinámicas grupales, puede sembrar una duda sutil y abrir espacio para que se consideren otras perspectivas. Además, el silencio puede ser utilizado estratégicamente por individuos para aumentar su propio poder e influencia dentro del grupo. Un miembro que habla poco pero cuyas contribuciones son siempre perspicaces y bien fundamentadas puede generar un mayor respeto y atención cuando finalmente decide romper su silencio. La rareza de sus intervenciones puede magnificar su impacto. Piensa en un miembro de un comité que rara vez habla durante las discusiones, pero cuando lo hace, sus comentarios son siempre cruciales y ofrecen una nueva perspectiva. Su silencio selectivo hace que sus palabras tengan un peso significativo dentro del grupo. Sin embargo, es importante ser consciente de los peligros del silencio prolongado o excluyente en los grupos. Un silencio prolongado por parte de algunos miembros puede llevar a la pérdida de ideas valiosas y a una toma de decisiones sesgada. Además, un ambiente donde ciertos miembros sienten que no se les permite hablar puede generar resentimiento y disminuir la cohesión del grupo. Para fomentar una dinámica grupal más equitativa e inclusiva, es fundamental crear espacios donde todas las voces se sientan seguras para hablar y donde el silencio no se interprete automáticamente como falta de participación o acuerdo. Los líderes de grupo pueden desempeñar un papel crucial al fomentar la participación activa y al prestar atención a las señales no verbales que indican silencio por incomodidad o desacuerdo. En resumen, el silencio en las dinámicas grupales es un fenómeno complejo que puede reflejar jerarquías, expresar resistencia, aumentar la influencia individual o señalar exclusión. Ser consciente de estas dinámicas silenciosas y aprender a navegarlas es esencial para una comunicación grupal efectiva y para fomentar un ambiente donde todas las voces sean valoradas. Capítulo 12. El silencio a través de las culturas. Interpretaciones y significados silenciosos en un mundo diverso. El silencio, que a menudo damos por sentado como una ausencia universal de sonido, está profundamente imbricado en el tejido de cada cultura. Su interpretación, su valor y su uso varían significativamente de una sociedad a otra, lo que hace crucial la conciencia cultural para evitar malentendidos y para comunicarse de manera efectiva en un mundo diverso. Lo que en una cultura puede ser un signo de respeto y contemplación, en otra puede interpretarse como descortesía o falta de compromiso. En algunas culturas, como las de Asia Oriental, por ejemplo, Japón, Corea, el silencio se valora altamente y se considera una parte integral de la comunicación. Un silencio prolongado durante una conversación no necesariamente indica desacuerdo o incomodidad, sino que puede significar que se está prestando atención profunda, que se está considerando cuidadosamente lo que se ha dicho o que se está mostrando respeto hacia el hablante. En estas culturas, interrumpir el silencio puede considerarse grosero. Por ejemplo, en Japón, el arahei o arte del vientre se refiere a la comunicación no verbal y a la comprensión tácita, donde el silencio puede transmitir significados complejos sin necesidad de palabras. Un silencio compartido puede indicar acuerdo, comprensión o incluso desacuerdo de una manera sutil. En contraste, en muchas culturas occidentales,
especialmente en Estados Unidos, el silencio en una conversación a menudo se percibe como incómodo y se siente la necesidad de llenarlo rápidamente. Un silencio prolongado puede interpretarse como falta de interés, desacuerdo o incluso hostilidad. La comunicación directa y verbal suele ser más valorada. En algunas culturas mediterráneas y latinoamericanas, si bien el silencio puede utilizarse estratégicamente, las conversaciones tienden a ser más animadas e interrumpirse con mayor frecuencia sin que se considere una falta de respeto. El ritmo de la comunicación y la tolerancia al silencio pueden ser muy diferentes. Además, el silencio puede tener significados específicos en contextos particulares dentro de una cultura. Por ejemplo, en algunas tradiciones religiosas o espirituales, el silencio se practica como una forma de meditación, reflexión y conexión con lo trascendente. Las dinámicas de poder también influyen en la interpretación cultural del silencio. En algunas culturas jerárquicas, el silencio de un subordinado ante un superior puede ser una señal de respeto y obediencia, mientras que el silencio de un superior puede indicar autoridad y contemplación. Es crucial ser consciente de estas diferencias culturales al interactuar con personas de diversos orígenes. Un silencio que para ti puede ser estratégico, para otro puede ser interpretado como falta de interés o incluso como una señal de que algo va mal. De manera similar, sentirte incómodo con el silencio de alguien de otra cultura puede llevarte a interrumpir innecesariamente, lo que podría ser percibido como una falta de respeto. Para navegar con éxito las comunicaciones interculturales y el uso del silencio, es recomendable observar y aprender. Presta atención a cómo se utiliza el silencio en diferentes contextos culturales. Observa las reacciones de los demás ante el silencio y ajusta tu propio comportamiento en consecuencia. Ser consciente de tus propias tendencias culturales. Reconoce cómo tu propia cultura influye en tu percepción y uso del silencio. Evitar las generalizaciones. Si bien existen tendencias culturales, las experiencias individuales pueden variar. Sé sensible a las señales no verbales y al contexto específico de cada interacción. Preguntar si tienes dudas. Si no estás seguro de cómo interpretar el silencio de alguien, puede ser apropiado preguntar de manera educada y respetuosa sobre su significado. En resumen, el silencio no es un lenguaje universal. Su significado y su uso están profundamente moldeados por la cultura. Desarrollar la sensibilidad cultural hacia el silencio es esencial para una comunicación efectiva y para construir relaciones sólidas en un mundo cada vez más interconectado. Capítulo 13. Cultivando tu propia maestría del silencio estratégico. El arte de la pausa consciente. Dominar el arte del silencio estratégico no es simplemente saber cuándo callar, sino cultivar una conciencia profunda de la pausa y su potencial en la comunicación. Se trata de desarrollar la habilidad de utilizar el silencio de manera intencional, con confianza y en el momento oportuno para lograr tus objetivos. Este capítulo se enfoca en cómo puedes cultivar esta maestría. El primer paso para dominar el silencio estratégico es la autoconciencia. Debes ser consciente de tus propias tendencias comunicativas. ¿Eres de los que tienden a llenar cada silencio por incomodidad? ¿O te sientes cómodo con las pausas? Identificar tus patrones te permitirá comenzar a modificarlos conscientemente. Practica la observación activa en tus interacciones. Presta atención a cómo reaccionan los demás al silencio, tanto al tuyo como al de ellos. ¿Qué tipo de silencio se produce? ¿Qué señales no verbales lo acompañan? ¿Cómo afecta el silencio al flujo de la conversación y a las decisiones que se toman? Esta observación te proporcionará información valiosa sobre el poder del silencio en diferentes contextos. Comienza a experimentar con pausas cortas y conscientes en tus conversaciones diarias. Después de hacer una afirmación importante o de recibir una pregunta, permítete un breve silencio antes de continuar o responder. Observa el impacto de esta pausa en la otra persona. ¿Genera reflexión? ¿Crea expectación? ¿Te da más tiempo para formular tu respuesta? A medida que te sientas más cómodo con las pausas cortas, puedes empezar a prolongar estratégicamente tus silencios en situaciones específicas, como negociaciones o discusiones donde deseas generar incertidumbre o presionar a la otra parte para que hable primero. Recuerda que la clave está en mantener la calma y la confianza durante el silencio, respaldando tu quietud con un lenguaje corporal adecuado. Desarrolla la habilidad de distinguir entre los diferentes tipos de silencio, reflexivo, evaluativo, incómodo, estratégico, etc., y a responder de manera apropiada a cada uno. Por ejemplo, ante un silencio reflexivo,
puedes permitir que la otra persona siga pensando. Ante un silencio incómodo, puedes decidir romperlo con una pregunta abierta. Ante un silencio estratégico, puedes mantener tu propia quietud para mantener la presión. Practica el silencio como herramienta de escucha activa. Cuando alguien te esté hablando, resiste la tentación de interrumpir o de pensar en tu respuesta mientras aún están hablando. En cambio, concéntrate en escuchar atentamente y permítete un breve silencio después de que hayan terminado para procesar completamente sus palabras antes de responder. Cultiva la paciencia. El silencio estratégico a veces requiere tiempo para surtir efecto. No te apresures a romperlo si sientes un poco de incomodidad inicial. Confía en el poder de la pausa y permite que la situación se desarrolle. Finalmente, recuerda que la maestría del silencio estratégico es un proceso continuo de aprendizaje y adaptación. Reflexiona sobre cómo utilizas el silencio en tus interacciones, analiza los resultados y ajusta tus estrategias según sea necesario. Con la práctica y la conciencia, puedes convertir el silencio en una de tus herramientas de comunicación más poderosas y persuasivas. Capítulo 14. Errores comunes al usar el silencio, y cómo evitarlos navegando las trampas de la quietud inoportuna. Si bien el silencio estratégico puede ser una herramienta poderosa, su uso incorrecto o inoportuno puede generar resultados no deseados, desde incomodidad y confusión hasta desconfianza y hostilidad. Es crucial ser consciente de los errores comunes al usar el silencio para poder evitarlos y maximizar su efectividad. Un error común es el silencio excesivo o prolongado sin un propósito claro. Un silencio que se extiende demasiado puede volverse incómodo para todos los involucrados, generando tensión y ansiedad en lugar de reflexión o presión estratégica. Asegúrate de que tus silencios tengan una intención y que no se prolonguen hasta el punto de alienar a la otra persona. Otro error es el silencio interpretado como ignorancia o falta de compromiso. Si guardas silencio en una situación donde se espera tu opinión o participación, los demás pueden asumir que no tienes nada que aportar o que no estás interesado en el tema. Asegúrate de comunicar tu atención a través de señales no verbales y rompe el silencio en el momento adecuado para demostrar tu compromiso. El silencio defensivo o evasivo puede ser perjudicial para la construcción de relaciones. Si utilizas el silencio para evitar responder preguntas difíciles o para ocultar tus verdaderos sentimientos, los demás pueden percibirlo como deshonestidad o falta de transparencia, lo que erosiona la confianza. Confundir el silencio estratégico con la pasividad es otro error. El silencio estratégico es una herramienta activa de comunicación, respaldada por la intención y el lenguaje corporal. Un silencio pasivo, sin atención ni compromiso, no tendrá el mismo impacto persuasivo y puede interpretarse como falta de interés. El silencio utilizado de manera inconsistente puede generar confusión. Si a veces eres muy hablador y otras veces te quedas en silencio sin una razón aparente, los demás pueden tener dificultades para interpretar tu comportamiento y pueden sentirse inseguros en la interacción. Intenta utilizar el silencio de manera estratégica y coherente dentro de tu estilo de comunicación general. Ignorar las diferencias culturales en la interpretación del silencio es un error grave. Como vimos en un capítulo anterior, lo que se considera un silencio respetuoso en una cultura puede ser percibido como grosero en otra. Sé consciente del contexto cultural de tus interacciones y adapta tu uso del silencio en consecuencia. Finalmente, utilizar el silencio de manera manipuladora o agresiva puede dañar tus relaciones a largo plazo. Si empleas el silencio para intimidar, castigar o hacer sentir incómodos a los demás de forma intencional, es probable que generes resentimiento y desconfianza. El silencio estratégico debe utilizarse con ética y respeto. Para evitar estos errores, es fundamental tener una intención clara para cada silencio. Ser consciente de la duración del silencio y del contexto. Asegurarse de que tu lenguaje corporal respalde tu silencio estratégico. Ser sensible a las señales no verbales de los demás y a las dinámicas de la conversación. Considerar el contexto cultural de la interacción. Utilizar el silencio con ética y respeto, buscando la influencia en lugar de la manipulación dañina. Al ser consciente de estos errores comunes y esforzarte por evitarlos, puedes refinar tu habilidad para utilizar el silencio estratégico de manera efectiva y construir relaciones más sólidas y significativas. Capítulo 15. Combinando el silencio con la comunicación verbal y no verbal, la orquesta silenciosa de la persuasión. El verdadero poder del silencio se magnifica cuando se combina hábilmente con la comunicación verbal y no verbal.
Estas tres formas de expresión se entrelazan para crear una orquesta silenciosa de la persuasión, donde cada elemento juega un papel crucial en la transmisión de tu mensaje y en la influencia sobre los demás. La comunicación verbal establece el contenido de tu mensaje, las ideas que deseas transmitir. El silencio actúa como un marco, enfatizando ciertos puntos, creando pausas para la reflexión o la expectación, y permitiendo que tus palabras resuenen con mayor fuerza. La comunicación no verbal, tu lenguaje corporal, expresiones faciales, contacto visual, tono de voz, añade una capa emocional y contextual a tu mensaje, reforzando o contradiciendo tus palabras y tu silencio. Cuando utilizas el silencio estratégicamente después de una afirmación importante, comunicación verbal, permites que tus palabras se asienten en la mente del oyente, dándoles tiempo para procesar su significado. Tu contacto visual firme y tu postura segura, comunicación no verbal, durante este silencio refuerzan la confianza en lo que has dicho. De manera similar, antes de pronunciar una frase clave, una breve pausa silenciosa puede crear expectación y hacer que tus palabras tengan un mayor impacto cuando finalmente las digas. Tu tono de voz pausado y deliberado, comunicación no verbal. Al romper el silencio puede enfatizar aún más la importancia de tu mensaje. La congruencia entre tus palabras, tu silencio y tu lenguaje corporal es fundamental para la persuasión. Si tus palabras dicen una cosa, pero tu silencio se siente incómodo o tu lenguaje corporal denota inseguridad, tu mensaje perderá fuerza y credibilidad. Por otro lado, cuando estos tres elementos están alineados, tu comunicación se vuelve poderosa y convincente. Por ejemplo, al hacer una petición importante, verbal, un breve silencio después de la pregunta puede generar presión en la otra persona. Mantener contacto visual directo y una expresión facial seria, no verbal, durante este silencio refuerza la seriedad de tu petición. En situaciones de negociación, puedes utilizar el silencio después de recibir una oferta, verbal, para comunicar tu insatisfacción. Tu ceño fruncido y tu postura ligeramente tensa, no verbal, durante este silencio refuerzan tu mensaje silencioso de que la oferta no es aceptable. Aprender a modular tu tono de voz y tu ritmo al romper el silencio también es crucial. Un tono suave y reflexivo puede indicar consideración, mientras que un tono firme y directo puede transmitir autoridad. La velocidad con la que hablas después de un silencio también puede influir en cómo se percibe tu mensaje. La clave para dominar esta orquesta silenciosa de la persuasión reside en la conciencia y la práctica. Debes ser consciente de cómo utilizas cada uno de estos elementos en tus interacciones y practicar su combinación de manera estratégica para lograr el efecto deseado. Observa cómo los demás utilizan estas herramientas y aprende de sus éxitos y errores. Al comprender la intrincada relación entre el silencio, la comunicación verbal y la no verbal, puedes elevar tu capacidad de persuasión a un nuevo nivel, comunicando tus mensajes con mayor claridad, impacto y sutileza. Capítulo 16. El lado oscuro del silencio, manipulación y coerción silenciosa, y cómo defenderse. Si bien hemos explorado el poder del silencio para influir y persuadir de manera ética, es importante reconocer que, como cualquier herramienta poderosa, el silencio también puede utilizarse con intenciones manipuladoras o coercitivas. Comprender estas tácticas oscuras del silencio te permitirá reconocerlas y defenderte de ellas. Una de las formas de manipulación silenciosa es el tratamiento del silencio o la ley del hielo. Esta táctica implica ignorar deliberadamente a alguien, negándose a hablarle o a reconocer su presencia. Puede utilizarse como una forma de castigo, de ejercer control emocional o de presionar a la persona para que ceda a las demandas del manipulador. Defenderse de esta táctica requiere mantener la calma, no internalizar la culpa y, si es necesario, establecer límites claros sobre el comportamiento aceptable. El silencio pasivo-agresivo es otra forma de manipulación. En lugar de expresar directamente su enojo o desacuerdo, el manipulador puede recurrir al silencio hostil, a respuestas monosilábicas o a una falta general de cooperación. Este silencio crea tensión e incomodidad, obligando a la otra persona a intentar adivinar el problema y a menudo ceder para aliviar la situación. La clave para defenderse es reconocer el patrón, no asumir la responsabilidad de las emociones del otro y fomentar una comunicación abierta y directa. El silencio para intimidar es una táctica utilizada por personas que buscan ejercer poder y control a través de su presencia silenciosa y, a menudo, amenazante lenguaje corporal. Este silencio puede generar miedo e incomodidad en los demás, llevándolos a evitar el conflicto o a ceder a las demandas del intimidador. Defenderse requiere mantener la compostura, establecer límites firmes
y si la situación lo requiere, buscar apoyo. El silencio para ocultar información es otra forma de manipulación. Al negarse a proporcionar información relevante, el manipulador puede mantener el control de la situación y obligar a otros a tomar decisiones basadas en datos incompletos. Defenderse implica hacer preguntas directas, buscar información de otras fuentes y no tener miedo de señalar la falta de transparencia. El silencio para generar culpa puede utilizarse haciendo sentir a la otra persona responsable de la incomodidad o la tensión creada por el silencio del manipulador. Esto puede llevar a la víctima a disculparse o a ceder para romper el silencio. Defenderse requiere reconocer que la responsabilidad del silencio recae en quien lo impone y no ceder a la culpa infundada. Para defenderte de estas tácticas oscuras del silencio, es fundamental reconocer los patrones de comportamiento manipulador. Mantener la calma y no reaccionar emocionalmente al silencio del otro. Establecer límites claros sobre el comportamiento aceptable. Fomentar una comunicación abierta y directa. No asumir la responsabilidad de las emociones o el silencio del otro. Confiar en tu propia percepción de la situación. Buscar apoyo si te sientes amenazado o manipulado. Ser consciente del lado oscuro del silencio te permite protegerte de la manipulación y la coerción, asegurando que tus interacciones se basen en el respeto mutuo y la comunicación honesta. Capítulo 17. El silencio como legado, dejando una huella de presencia y poder duraderos. En última instancia, el dominio del silencio estratégico no se trata solo de influir en momentos puntuales, sino de cultivar una presencia y un poder duraderos en tus interacciones y en tu vida. El silencio bien utilizado puede dejar una huella profunda en la memoria de los demás, comunicando una fortaleza interior, una sabiduría reflexiva y una autoridad tranquila que perduran mucho después de que las palabras se hayan desvanecido. Una persona que practica el silencio estratégico de manera consistente proyecta una imagen de autoconfianza y control. No siente la necesidad de llenar cada vacío con palabras, lo que sugiere que está segura de sí misma y de su posición. Esta quietud puede generar respeto y hacer que los demás presten más atención cuando finalmente decide hablar. El silencio reflexivo demuestra sabiduría y consideración. Tomarse el tiempo para procesar la información antes de responder comunica que valoras la reflexión y que tus palabras son meditadas. Esta cualidad puede construir una reputación de juicio sólido y perspicacia. El silencio empático deja una huella de comprensión y conexión. Estar presente en silencio durante momentos de dificultad para otros puede ser más significativo que cualquier palabra de consuelo. Esta empatía silenciosa fortalece las relaciones y crea lazos duraderos. El silencio estratégico en la negociación o la confrontación puede comunicar firmeza y resolución. Negarse a ser arrastrado a una escalada verbal o mantener la calma en medio de la presión puede demostrar una fortaleza interior que influye en el resultado y en la percepción que los demás tienen de tu carácter. La moderación en el hablar y la intencionalidad en el silencio pueden crear un aura de poder tranquilo. Aquellos que eligen sus palabras con cuidado y utilizan el silencio estratégicamente a menudo son percibidos como más influyentes que aquellos que hablan constantemente sin pensar. Ending. Esperamos que este primer vistazo al poder del silencio haya despertado tu curiosidad. En Audiomentores, seguiremos explorando estas fascinantes dinámicas para enriquecer tu comprensión del comportamiento humano. Si este contenido te ha resultado valioso, considera apoyar nuestro canal para que podamos seguir creando material impactante como este. Gracias por ser parte de la comunidad Audiomentores.